La redención de Elena. Parte final. Después de la oración de renuncia y proclamación del poder de la sangre de Cristo, algo comenzó a ocurrir en los lugares que nadie podía ver con ojos naturales. El mundo espiritual se sacudió y lo que por años fue una fortaleza impenetrable empezó a mostrar grietas. El culto que una vez había albergado a Elena comenzó a desmoronarse desde dentro, no por persecución externa ni por leyes humanas, sino porque la presencia de Dios estaba deshaciendo las tinieblas que lo sostenían. Los rituales no tenían efecto, los símbolos se quebraban, los nuevos adeptos entraban y salían confundidos. La atmósfera, antes densa y dominante, se tornó inestable. Uno de los líderes, el mismo que había instruido a Elena en sus años oscuros, comenzó a sufrir ataques espirituales inexplicables, pesadillas constantes, visiones de fuego, una voz que lo perseguía en sueños, repitiendo la misma frase: ella ya no es tuya, ella es mía. Y lo peor para él era que esa voz no venía con odio, venía con autoridad, venía con luz. Mientras tanto, Elena recibía noticias extrañas. Una joven que alguna vez la había odiado dentro del culto, ahora pedía hablar con ella. Un ex compañero de los rituales le escribió: no puedo más. ¿Tú crees que aún hay esperanza para alguien como yo? Y uno a uno, los que habían sido sus aliados en el pasado comenzaban a quebrarse. El grupo de testigos también comenzó a experimentar un despertar más profundo. Sus oraciones ya no eran solo de defensa, eran de conquista. Se reunían no para resistir al enemigo, sino para avanzar contra su terreno. Sara comenzó a ministrar a jóvenes en colegios. León empezó a grabar videos contando su testimonio. Diana escribió un devocional para ex esotéricos. Rafael inició discipulados con chicos que venían del satanismo. Y Elena sentía que algo grande estaba por ocurrir. Una noche, mientras oraba sola, tuvo una visión. Vio una enorme fortaleza oscura, alta, silenciosa, cubierta de símbolos antiguos. Pero por primera vez vio algo nuevo: grietas. Luz comenzaba a filtrarse por ellas. Y una voz celestial habló: no son tus manos las que la rompen, es tu obediencia. Cada testimonio, cada oración, cada joven que liberas es un golpe invisible que quiebra lo que parecía eterno. Elena cayó de rodillas. Entonces: Señor, úsame hasta que caiga del todo. Porque entendía algo que el infierno ya sabía. No hay fortaleza lo suficientemente oscura que resista una grieta provocada por la luz. Eran las 3:12 de la madrugada. Elena se despertó súbitamente, sin razón aparente. No había ruido, no había movimiento, pero su espíritu estaba inquieto. Se sentó en la cama, puso los pies sobre el suelo frío y de inmediato supo: el cielo quería hablar. Abrió su Biblia como lo hacía cada vez que sentía la presencia fuerte de Dios en la madrugada. Esta vez, sus dedos cayeron sobre Isaías 61. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Elena sintió que algo en su interior se encendía como fuego. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y antes de poder procesar lo que sentía, una presencia entró en la habitación. No era miedo, no era angustia, era gloria. Una atmósfera pesada pero dulce que paralizaba todo pensamiento natural. Elena cayó de rodillas sin esfuerzo. Su cuerpo no podía mantenerse en pie. «Aquí estoy, Señor», susurró con la voz entrecortada. «¿Qué deseas mostrarme?» Una visión abierta comenzó a desplegarse ante sus ojos. Ella estaba caminando por un campo oscuro. A lo lejos, una silueta la esperaba. Era un joven cubierto con una túnica blanca, pero su rostro era fuego. No quemaba, iluminaba. Él extendió su mano. Elena la tomó. Y al instante, ambos se elevaron sobre el campo. Desde lo alto vio cientos, miles de personas. Algunos atrapados en redes de oscuridad, otros ciegos con vendas negras, muchos caminando en círculos. El joven señaló hacia abajo y dijo: «Ellos te escucharán, no por quién eres, sino porque mi sangre está sobre tu testimonio». Luego, con voz más firme, le declaró: «El tiempo de escondite terminó. Es hora de hablar, aunque tiemble la tierra, porque lo que llevas no es tuyo, te fue dado». La visión se desvaneció. Elena, empapada en lágrimas, sintió un peso glorioso sobre sus hombros. No era condena, era una unción de responsabilidad santa. Se levantó, caminó hacia su pequeño escritorio, tomó su cuaderno y escribió: «Esta madrugada el cielo me visitó. Me dijeron que el tiempo del silencio terminó, que el campo está listo, que la gloria vendrá no por mí, sino por la sangre que me cubre. Me usará, aunque tiemble». Luego escribió una sola palabra en mayúscula: «Obedeceré».
Esa mañana, sin avisarle a nadie, se dirigió al parque donde solía reunirse. Llevó su Biblia, su cuaderno y una pancarta escrita a mano. Jesús salvó a una ex sacerdotisa y puede salvarte a ti. Y esperó. A los 15 minutos, una joven se acercó llorando. Vi tu cartel y algo me quebró por dentro. ¿Puedo hablar contigo? Y en ese momento, Elena supo que la visitación de la madrugada no fue solo para ella. Fue para cada alma que por medio de su obediencia encontraría el camino hacia la cruz. El parque ya no era solo un punto de encuentro. Se había transformado en un altar de salvación, un espacio sagrado donde lo invisible se hacía palpable. Desde la madrugada de la visitación, Elena no dejó de ir. Día tras día, aunque no siempre llegara gente, ella estaba allí, sentada con su cartel sencillo, su cuaderno lleno de lágrimas y su corazón dispuesto. Y entonces lo empezó a notar. La gente venía sin invitación. Un joven drogadicto se le acercó, temblando. Me detuve porque sentí algo en el aire, algo que no puedo explicar. ¿Eres tú la ex sacerdotisa? Otra vez, una mujer con ropas finas y mirada vacía se sentó a su lado y dijo, nadie lo sabe, pero cada noche participo en rituales para encontrar paz y solo tengo más miedo. Incluso una madre desesperada, al ver su cartel, le confesó, mi hija de 15 años se está metiendo en cosas oscuras. Vi tu letrero y supe que tenía que hablar contigo. Y así, uno por uno, los redimidos comenzaron a dejar huella. Elena no predicaba desde un púlpito. Su altar era el suelo. No tenía coros, ni luces, ni estructura. Solo tenía verdad. Y esa verdad era fuego. Porque cada redimido deja un rastro. Uno que grita sin palabras. Aquí hubo sangre, pero ahora hay vida. El grupo de testigos creció. Ya no eran 5. Ahora eran 13. Luego 20. Cada uno con historias igual de rotas, igual de reales, igual de transformadas. Y entre todos, tomaron una decisión poderosa. No nos quedaremos solo contando lo que fuimos. Vamos a caminar por donde fuimos derrotados y a plantar estandartes de redención. Así comenzaron a visitar lugares donde antes servían al mal. Una antigua casa ritual fue rodeada por oración. Un bosque donde se hacían invocaciones fue convertido en un lugar de alabanza con jóvenes. Un sótano donde se consagraban objetos fue vaciado, limpiado y transformado en una sala de discipulado. Cada espacio que antes fue dominio del enemigo, ahora era territorio tomado. Y en cada lugar dejaban algo, una cruz de madera, una piedra con una palabra grabada, un versículo, una carta anónima de testimonio. Así dejaban un rastro de redención. Una noche, Elena volvió sola al primer sitio donde ella misma fue iniciada como sacerdotisa. El lugar estaba abandonado. La humedad, el olor, las marcas en la pared, todo seguía allí. Pero ella no fue a recordar. Fue a redimir. Se arrodilló en el centro del cuarto y levantó sus manos. Aquí entregué mi alma al infierno. Hoy, aquí mismo, declaro que este lugar ya no es suyo. Pertenece al Rey, pertenece a la luz, y el fuego de mi testimonio encenderá generaciones que aún no han nacido. Y al salir, dejó una pequeña placa en el suelo, hecha por Rafael, con una inscripción que decía, aquí hubo oscuridad, pero alguien redimido pasó por aquí y dejó luz. Los testimonios de salvación no paraban. Elena y su grupo de redimidos comenzaban a ser reconocidos, no por fama ni por popularidad, sino por la presencia de Dios que los precedía. Donde llegaban, el ambiente cambiaba, no porque fueran especiales, sino porque eran vasos rotos reparados con gloria. Pero justo cuando parecía que la luz estaba ganando terreno con fuerza, un golpe vino, y vino desde dentro. Fue León, el ex tarotista, firme, ungido, estable, o eso creían todos. Una mañana, Elena recibió una llamada inesperada de Sara. ¿Cayón? ¿Qué? ¿Volvió al alcohol? Y está desaparecido desde anoche. El corazón de Elena se detuvo un segundo. No por sorpresa, sino por dolor. Sabía que el enemigo nunca deja de buscar la grieta más débil. Pasaron 2 días sin rastro de él, hasta que una noche, pasada la medianoche, alguien tocó la puerta del lugar de reunión. Era León, derrumbado, ojeroso, despeinado, roto. Cayó de rodillas apenas vio a Elena. No soy digno, no debía estar con ustedes, yo aún tengo oscuridad. ¿Me mintieron? Yo no estaba libre, yo fingí, y rompió en llanto. Pero Elena no gritó, no lo reprendió, no lo juzgó, simplemente se arrodilló a su lado, lo tomó por los hombros y le dijo, no fingiste, fuiste valiente, caíste, sí, pero sigues siendo nuestro hermano, porque aquí los caídos también se levantan. Entonces, uno a uno los del grupo llegaron,
Nadie lo miró con condena, nadie lo ignoró. Lo rodearon, lloraron con él y oraron. Diana oró con lágrimas. Señor, no dejes que el enemigo nos engañe con la perfección. Levanta a León, no como antes, sino más fuerte. Esa noche, León no solo fue restaurado, fue reordenado, porque entendieron algo poderoso. No basta con rescatar, hay que restaurar. Y no basta con restaurar, hay que afirmar. Elena escribió en su cuaderno esa madrugada: hoy entendí que el fuego que llevamos no es para juzgar al que cae, es para alumbrarle el camino de regreso. Aquí no somos una élite espiritual. Somos sobrevivientes sostenidos por gracia. Y si uno cae, todos nos arrodillamos para levantarlo. Desde entonces, el grupo cambió su lema. Ya no solo eran testigos del reino, ahora también eran conocidos como los que levantan a los caídos, porque sabían que la guerra no se gana con soldados perfectos, sino con redimidos que se niegan a dejar a uno solo atrás. Mientras el grupo de redimidos se fortalecía y su luz alcanzaba rincones cada vez más oscuros, una figura del pasado de Elena despertaba del silencio. El hombre que la había iniciado como sacerdotisa, el mentor de su adolescencia en el culto, el llamado sacerdote mayor. Él nunca había dejado el culto. Mientras otros huían, se arrepentían o se quebraban, él se mantenía en pie. No porque tuviera más poder, sino porque su alma estaba totalmente entregada. Era frío, calculador, y estaba convencido de que Elena le pertenecía eternamente. Había invertido años en formar su mente, su espíritu y su cuerpo para el ocultismo, y verla ahora proclamando a Cristo, quitando almas de su territorio, multiplicando la redención, era más que una traición, era una declaración de guerra. En una ceremonia privada con los pocos líderes que quedaban, el sacerdote mayor habló con voz grave: la mujer que levantamos como portadora del abismo ahora lleva luz, y esa luz nos quema. El portal se debilitó, el pacto fue quebrado, pero la deuda no ha sido saldada. Uno de los miembros más jóvenes, aún tembloroso, se atrevió a preguntar: ¿y qué haremos, maestro? El sacerdote levantó los ojos. Iremos por ella, no a matarla, a hacerla volver, a recordarle lo que fue, a reavivar lo que duerme. Esa misma noche, Elena sintió una presencia en su habitación. Ya no era como antes. No había terror, pero sí un peso espiritual real. Una sombra apareció en la esquina. No tenía rostro, solo forma, y habló con una voz conocida. Tú y yo sabemos que no puedes borrar el altar que levantaste. Las marcas están en tu carne. Las palabras aún duermen en tu sangre. Vuelve, sacerdotisa. El creador que dices seguir no puede quitar lo que hiciste. Elena, sentada en su cama, cerró los ojos. Sintió la tentación de dudar, pero algo se levantó desde su interior, como un fuego que ardía desde el día que fue liberada, y entonces habló con autoridad. Las marcas en mi carne no son condena, son testimonio. Y la sangre que corre por mis venas ya no es mía, es de aquel que me compró. La sombra retrocedió. Volverás a caer, susurró. Si caigo, dijo Elena, caeré en sus brazos, pero nunca volveré a tus cadenas. Y la sombra se desvaneció. El grupo fue alertado. Elena les dijo: vienen con más fuerza. Esta vez quieren nuestra mente, no nuestro cuerpo. Quieren sembrar dudas, recordar lo que fuimos, pero no vamos a retroceder. Esa semana comenzaron un tiempo de intercesión intensa. Ayunaron, clamaron, profetizaron y sobre todo recordaron quiénes eran ahora. Porque aunque el sacerdote mayor hubiera declarado guerra, ya no estaban solos. Tenían una promesa, una armadura y un rey invencible. Y Elena sabía algo más. No hay ira que el infierno pueda soltar que supere la gracia que el cielo ya derramó. La guerra ya no era simbólica, ya no era interna. Ahora se sentía en cada paso, en cada palabra, en cada reunión. Las sombras no atacaban solo a Elena, sino a todos los que habían decidido seguir a Cristo luego de ser arrancados de la oscuridad. Pero fue justamente en ese ambiente que Dios decidió hablar con más fuerza. En una madrugada de oración, mientras el grupo intercedía en la pequeña sala donde se reunían, la atmósfera cambió. No hubo música, no hubo gritos, solo un silencio sagrado que lo llenó todo. Diana cayó de rodillas y comenzó a temblar. ¿Nos están llevando al altar de la decisión? Elena sintió que el Espíritu Santo confirmaba esas palabras. Una oleada de fuego la atravesó de pies a cabeza. Dios no solo estaba fortaleciendo, estaba llamando. Esa misma semana convocaron una vigilia abierta. No era una cruzada, no era un evento popular. Era una cita divina. Allí llegaron no solo exocultistas, sino creyentes fríos,
personas heridas por la religión, jóvenes atrapados en dobles vidas espirituales. Algunos lloraban apenas ponían un pie en el lugar, otros temblaban al oír los testimonios. Elena subió al pequeño estrado improvisado. No llevaba notas, no tenía un bosquejo, solo tenía una convicción ardiente. Esta noche no es para escuchar, es para decidir. Y comenzó a hablar. Yo estuve del otro lado, fui sacerdotisa, ofrecí sangre, toqué el velo de las tinieblas y sentí el falso poder, hasta que el verdadero poder me encontró. Y tuve que elegir. La multitud quedó en silencio, solo se oía el viento, y luego, con lágrimas, Elena extendió los brazos. Dios está levantando una generación que no solo se arrepiente, sino que corta con todo. No quiere creyentes tibios, sino soldados que digan, aunque el infierno me recuerde lo que fui, jamás volveré. Hoy es el altar de la decisión, dijo con voz firme. Si tienes que romper con el pecado, rompe. Si tienes que confesar lo oculto, hazlo. Si debes perdonar, perdona. Si tienes que rendirte por completo, ven al altar. Los primeros en salir fueron adolescentes, luego adultos. Gente con heridas viejas, pecados secretos, historias ocultas. Ese lugar se transformó en un campo de rendición total. Muchos se arrodillaban en el barro, otros gritaban, «Se acabó, renuncio. Soy tuyo, Jesús». Y esa noche Elena vio una visión, una multitud caminando entre dos montañas, una oscura, otra brillante, y en el medio un altar encendido. Allí cada uno debía pasar, allí se decidía el rumbo eterno. Elena entendió, Dios estaba llamando a una línea final, no más tibieza, no más mitades, no más doble vida. Era todo o nada, cielo o tinieblas, cruz o cadena. Y en ese altar, Elena dejó todo una vez más, porque ella sabía que el enemigo nunca se cansaría de intentar recuperarla, pero Cristo nunca dejaría de recordarle, «Eres mía». Después de aquella vigilia, el fuego espiritual se propagó como llama en rastrojo seco. Iglesias frías comenzaron a avivarse, jóvenes dejaron las pantallas para buscar a Dios, y pastores que antes temían tocar temas oscuros empezaron a predicar libertad verdadera en Cristo. Parecía un avivamiento. Pero no todo lo que brilla es fuego puro. Una semana después, Elena fue invitada a una iglesia de gran tamaño. Luces, pantallas, ambiente moderno, todo parecía perfecto. Pero apenas cruzó la puerta sintió un vacío disfrazado de éxito. «Elena, bienvenida», le dijo el pastor con una sonrisa. «Hemos oído de ti. Tienes un testimonio poderoso. Solo un detalle, no menciones nada de satanismo, ni sangre, ni pactos. Manténlo general, ¿sí?» Algo inspirador para la audiencia. Ella lo miró en silencio. Sintió el susurro del espíritu. «Este es el falso despertar». Subió al estrado. La música había sido emocional, pero vacía. La gente aplaudía, pero sus ojos estaban apagados. Elena comenzó suave. «Dios me rescató de un lugar muy oscuro». «Amén», respondió la audiencia. Pero no fue con palabras bonitas. Fue con sangre, con quebranto, con arrepentimiento verdadero. Y eso no se puede maquillar. La sala se puso tensa, algunos dejaron de sonreír. No vine a inspirarte, vine a advertirte. Hay un fuego que emociona, y hay un fuego que purifica. Y si tu cristianismo no te cuesta nada, entonces no es real. Un silencio profundo se apoderó del lugar. Unos se ofendieron, pero otros lloraban en sus sillas. Una joven gritó, «Yo practico la nueva era y vengo aquí todos los domingos. Nunca nadie me dijo que estaba mal». Elena bajó del estrado. Caminó hacia ella, la abrazó. «No te juzgo, yo fui peor. Pero Cristo no te quiere emocional, te quiere transformada». Esa noche muchos rompieron pulseras energéticas, amuletos y hasta libros de autoayuda espiritual cristianizados. Pero el pastor principal no volvió a invitarla. Más tarde en su habitación, Elena escribió, «Hay iglesias llenas, pero dormidas. Avivamientos sin cruz. Gente que habla del fuego, pero teme quemarse. Ese es el falso despertar. Luces sin gloria. Cánticos sin arrepentimiento. Multitudes sin decisión. Señor, no permitas que me acostumbre a la aceptación. Prefiero ser rechazada, pero seguir ardiendo con tu verdad». Porque Elena entendía que no fue liberada para entretener a creyentes, sino para despertar a los dormidos, aunque eso costara fama, invitaciones o reconocimiento. El precio de la verdad es la incomodidad, pero su fruto es eterno. El ambiente espiritual seguía cargado, no de miedo, sino de guerra. Y en medio de ese avance imparable del reino de Dios a través de Elena y su grupo, llegó algo inesperado, una carta sin remitente. Fue entregada en mano, un sobre negro, sin sello, sin destinatario, solo una palabra escrita a tinta roja.
Devuélveme lo que es mío. Elena la recibió después de una reunión pequeña. El hombre que la entregó se marchó sin decir palabra. Ella la sostuvo, sintiendo cómo el sobre ardía, no físicamente sino en lo invisible. Al abrirlo, encontró una sola hoja, escrita con símbolos oscuros mezclados con frases en latín. Entre líneas, leyó el mensaje oculto. Tu redención fue un robo. Tus pactos aún claman justicia. Si no vuelves, otros pagarán. Y al final, la firma que ella no esperaba volver a ver. Elena no tembló, no gritó, no lloró, solo levantó la carta al cielo y oró. Tú la ves, Señor. Tú sabes. Este papel no tiene poder sobre mí. Yo ya no soy suya. Y si ellos reclaman algo, que miren al Calvario, porque allí fue pagado todo. Guardó la carta en su Biblia, justo entre Colosenses 2, 14 y 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y sonrió. Si el infierno manda cartas, es porque ya no puede tocarme en silencio. Pero esa noche, los ataques arreciaron. Rafael soñó que era perseguido por voces del pasado. Sara comenzó a sentir opresión inexplicable. Diana despertó con gritos ahogados. Elena convocó una reunión urgente. Esto no es casual. La carta no fue para mí. Fue para todos nosotros, porque lo que Dios está haciendo a través de esta familia está provocando al infierno. Entonces hicieron algo radical. Tomaron aceite, ungieron la carta y la quemaron en un frasco de barro. Mientras ardía, Elena declaró con voz profética: no aceptamos las acusaciones del infierno, no firmamos pactos nuevos, no tememos amenazas vacías, porque ya no vivimos bajo maldición, vivimos bajo el Cordero. Esa noche, el grupo durmió en paz. Y Elena escribió: no hay carta, amenaza ni sombra que pueda anular una vida que ha sido firmada por la sangre. La quema de la carta marcó un antes y un después. El grupo de Elena sabía que el enemigo no se quedaría de brazos cruzados, pero tampoco esperaban que su contraataque se manifestara tan cerca y tan sutil. Una noche, al terminar una jornada de oración en una casa en el campo, Rafael fue el último en salir. Antes de cruzar el umbral de la puerta, se detuvo. Algo lo frenó. Sintió que no estaba solo. Miró hacia la oscuridad, y allí, entre los árboles, dos figuras se perfilaban. No tenían rostro, ni forma clara, solo presencia. Una densa, amenazante, fría. Una voz susurró: cruza y traes la guerra a tu casa. Rafael retrocedió, paralizado. Pero entonces recordó lo que Elena les había dicho tantas veces. Las sombras pueden hablar, pero tú decides si las obedeces. Cerró los ojos, levantó la mano y oró en voz baja: no pertenezco a la oscuridad, soy hijo de la luz, y este umbral no me detiene. Me lanza, y cruzó. Nada explotó, nada tembló, pero la opresión se rompió. A la mañana siguiente, Elena despertó con una visión, una puerta gigante de hierro. Frente a ella, su grupo estaba reunido dudando. Detrás de la puerta, una ciudad oscura, calles vacías, rostros sin alma, y Dios le habló: están en el umbral, y del otro lado no solo hay oscuridad, hay herencia. Reunió al grupo ese mismo día. Estamos por cruzar algo grande. No sé qué es, pero será decisivo. Y el enemigo ya lo sabe. Sara levantó la mano. Entonces, ¿cómo sabremos si debemos avanzar? Elena la miró con ternura. Porque el temor será más fuerte justo antes de la victoria. Y las sombras siempre se amontonan en la puerta que más teme perder. Durante 3 días, todo el grupo entró en ayuno. Sin redes, sin distracciones, solo búsqueda. Y en ese tiempo comenzaron a llegar señales. Un ex sacerdote del culto pidió reunirse con Elena en secreto. Una joven desaparecida fue vista cerca de un antiguo altar. Un terreno que había sido centro de rituales fue ofrecido a precio simbólico para construir un centro de ayuda. Las sombras se movían, el umbral se abría, y la guerra estaba a punto de cruzar el límite. Esa noche, Elena oró sola bajo el cielo abierto, miró hacia lo invisible y declaró: no le temo al umbral, porque el que me llama ya venció al que vigila esa puerta. Y con eso dio un paso hacia adelante. El umbral del que Dios había hablado comenzó a revelarse más claramente cuando Elena recibió una dirección escrita a mano, dejada por alguien en el altar de oración donde se reunían. Calle 7, detrás del canal. Casa Roja. Entra, si aún recuerdas. El mensaje fue inquietante. Solo Elena sabía lo que significaba. Años atrás, cuando era aún una novicia del culto, había sido llevada a esa casa como parte de su iniciación final.
Allí no se ofrecía sangre animal, allí se ofrecía alma. Y fue en ese lugar donde por primera vez escuchó al sacerdote mayor decirle: «Ya no puedes volver atrás». Elena no habló con el grupo de inmediato, oró 3 días en secreto, ayunó sin palabras, esperó la señal, y entonces Dios habló con claridad. Lo que sembraron allí fue maldición, pero lo que sembrarás tú será altar de redención. Ve, pero no sola. Convocó a 3 personas, Rafael, Sara y Dayana. Les explicó lo que era la Casa Roja. Todos guardaron silencio al oír el nombre. «¿Y qué haremos allí?», preguntó Dayana. Elena respondió: «Entrar, adorar, romper. Donde se alzó un altar al enemigo, levantaremos un trono al rey». Llegaron al lugar una noche sin luna. La casa seguía allí, deshabitada, polvorienta, con las paredes manchadas por el tiempo y las prácticas. Elena abrió la puerta. El olor era el mismo: incienso denso, madera vieja, silencio antinatural. Pero esta vez no entró como esclava, entró como hija de Dios. Se colocaron en el centro de la sala, sin instrumentos, solo voz, y comenzaron a adorar. «Cristo rompe cadenas», cantó Sara, temblando. «Cristo sana las almas», susurró Rafael. Y entonces Elena alzó su voz: «Este lugar fue mío, pero ahora es del Cordero. Donde antes clamaban demonios, hoy clama la sangre del Redentor». De pronto, un estruendo se escuchó arriba. La madera crujió. Una sombra descendió por la escalera. Todos sintieron un escalofrío, pero Elena no se movió. Caminó hacia la sombra y declaró: «Aquí ya no tienes derecho. Aquí no gobiernas. Aquí manda Cristo». La sombra se disipó. El aire se aclaró. El silencio se volvió paz. Rafael sacó de su mochila un pequeño crucifijo tallado en madera. Sara colocó una hoja con Isaías 61:1 en la pared. «El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová para proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel». Y juntos oraron: «Que la Casa Roja sea ahora la casa de redención». Elena, al salir, volteó una última vez. Recordó los gritos, los juramentos, las lágrimas antiguas, y luego susurró con autoridad: «Ya no queda rastro de la sacerdotisa. Aquí solo hay una hija y una cruz». La redención de la Casa Roja fue un golpe brutal en el mundo de las tinieblas. No solo por lo que representaba en lo espiritual, sino porque era un símbolo del poder perdido para el culto. Y ese golpe despertó al que había permanecido en las sombras, observando desde lejos, esperando el momento justo para intervenir: el sacerdote mayor. Durante años había visto cómo sus discípulos caían, uno a uno, seducidos por la gracia que él despreciaba. Pero Elena era su proyecto más perfecto. La había formado desde niña, la había visto crecer entre altares y susurros, la había preparado para heredar el manto del abismo, y ahora la veía predicando sobre la cruz. Eso no era una pérdida, era una ofensa directa. Una noche, mientras Elena dormía, recibió una visión distinta a todas. Estaba en una catedral abandonada, solas, ella y él, el sacerdote mayor, vestido con su túnica negra adornada con símbolos antiguos. Su rostro envejecido, pero su mirada ardía con odio y orgullo. «Volviste a donde comenzó todo», dijo él, «pero no lo terminaste. Aún queda una deuda, Helena». Ella lo miró de frente. No tembló, no gritó. «Mi deuda fue saldada por sangre inocente». Él avanzó un paso. Su voz se volvió más áspera. «Tú llevaste nuestras palabras en tu lengua. Sellaste con sangre tus rodillas. Fuiste marcada. Fuiste mía». Elena respiró hondo. «Y ahora soy de aquel que venció al infierno. No por mérito, por misericordia». El sacerdote levantó una mano y el lugar comenzó a temblar. Fuego falso, columnas cayendo, gritos invisibles. Pero Elena se arrodilló en medio del caos y gritó: «Jesucristo es Señor». El temblor cesó, el fuego se apagó y la figura del sacerdote se deshizo como ceniza al viento. Despertó empapada en sudor. Rafael y Dayana golpeaban su puerta. «Elena, ¿estás bien?», gritaste el nombre de Jesús en voz alta. Ella se secó las lágrimas y asintió. «Sí, tuve un encuentro, y no fue para destruirme. Fue para sellar lo que ya es eterno». Esa semana, mientras oraban, alguien golpeó la puerta del lugar de reunión, un hombre cubierto con una capucha. «¿Puedo entrar?», dijo con voz grave. Todos se pusieron tensos. Elena lo reconoció. Era él, el sacerdote mayor en carne y hueso, pero esta vez no venía con ira, venía temblando. «He visto demasiado, he perdido todo, y no puedo más. Si tu Dios te perdonó a ti, habrá lugar también para mí». El silencio fue sepulcral. Elena se acercó, lo miró a los ojos. «Dios no me perdonó porque lo merecía, me perdonó porque es bueno.
Y si te arrepientes de corazón, sí, hay lugar también para ti. Y lo abrazó. El hombre cayó de rodillas. Y por primera vez en décadas, afuera comenzó a llover, pero dentro un alma seca comenzaba a florecer, porque incluso el que más daño hizo puede volver a casa. La imagen de aquel hombre, el temido sacerdote mayor de rodillas, llorando como un niño, rompió algo en lo más profundo del grupo. No porque aún le temieran, sino porque entendieron una verdad desgarradora. Hasta las cenizas del infierno pueden hablar cuando la misericordia de Dios las toca. Pasaron horas esa noche. Nadie se fue. Nadie durmió. Todos estaban sentados en círculo, mientras aquel hombre, quien años atrás los hubiera destruido sin piedad, ahora temblaba entre palabras, confesando pecados que helaban la sangre. Usamos niños, ofrecimos pactos, atamos almas con palabras antiguas y formamos portadoras como tú, Elena, para destruir la luz. Cada frase era una daga, pero también una confesión, y cada confesión abría una grieta en la oscuridad. No me quise entregar antes, confesó, porque creía que Dios me odiaba. Pero al verte predicar, al ver a los tuyos libres, sentí celos santos. Deseé esa libertad y aquí estoy. Dayana, con lágrimas en los ojos, dijo, ¿y si esto no se trata solo de liberación, sino de redención para los que destruyeron? Sara se acercó lentamente al hombre y le dijo, ¿estás listo para entregar todo lo que sabes? Nombres, lugares, objetos consagrados. Él asintió. Ya no tengo reino, solo quiero paz. Durante semanas, el grupo trabajó con él como lo harían con cualquier otra alma quebrantada. No lo aplaudieron, no lo celebraron, lo restauraron en silencio. Y gracias a él pudieron ubicar 3 casas usadas para rituales, un bosque de pactos donde aún se reunían jóvenes, un archivo con nombres y datos de personas marcadas espiritualmente que ahora podían ser localizadas y libertadas. Una noche, Elena lo invitó a orar a solas. Ambos se arrodillaron. ¿Recuerdas todo lo que hicimos con fuego?, le preguntó ella. Sí, dijo él, bajando la cabeza. Cada altar, cada objeto, cada cuerpo. Hoy vamos a dejar que otro fuego hable. Y con sus propias manos, él encendió una fogata en el campo. Llevó túnicas, símbolos, libros, registros. Los arrojó al fuego uno a uno. Y mientras el humo se elevaba, Elena proclamaba, estas cenizas ya no claman por sangre, ahora claman por misericordia. Y entonces el anciano, una vez temido como sacerdote de las tinieblas, levantó sus manos al cielo y gritó con voz quebrada, Jesucristo es mi Señor, y estas cenizas ya no me condenan, me recuerdan que fui rescatado. Esa noche el grupo danzó en torno a las brasas, lloraron, rieron y entendieron una de las lecciones más poderosas de sus vidas. No hay fuego más fuerte que el que arde en el corazón de un redimido, ni ceniza que el cielo no pueda usar para hablar de gracia. Desde la noche en que ardieron las reliquias del pasado, un cambio invisible pero evidente comenzó a extenderse. La noticia de la conversión del sacerdote mayor no tardó en llegar a oídos de aquellos que aún seguían dentro del culto. Algunos pensaron que era una estrategia para infiltrarse. Otros empezaron a temblar, porque si él se había rendido, ¿qué les quedaba a ellos? Un joven llamado Elías, de apenas 17 años, llegó una tarde al lugar de oración. No dijo su apellido. Solo traía consigo una cadena con un símbolo oscuro colgando, la mirada vacía y un rostro pálido. Vi su video, le dijo a Dayana, el del sacerdote viejo que se rindió. Yo fui iniciado por él hace 2 años. Me dijeron que si alguna vez él caía, todo lo construido colapsaría. Y así empezó una ola, uno tras otro, jóvenes marcados, adolescentes enredados con tarot, prácticas de sanación, juegos de invocación y pactos verbales comenzaron a aparecer. No sabían mucho de Biblia, ni siquiera querían ir a una iglesia, pero el eco de un nombre los estaba atrayendo. No el nombre de Elena, ni del grupo, sino uno más alto, más puro, más temido en el infierno, Jesucristo. Elena comprendió que no solo estaban recogiendo frutos, estaban desatando generaciones, y entonces lo recordó, una profecía que alguien le había dado cuando aún era nueva en la fe. Muchos no vendrán por el amor al Evangelio, vendrán por el temblor de saber que incluso los más oscuros se rindieron al nombre sobre todo nombre. Una noche, mientras caminaba sola por la calle, escuchó su nombre desde una esquina. ¡Elena!, gritó una voz conocida. Era Luz Ángela, una de las hermanas espirituales que había estado con ella en sus días de sacerdotisa. Elena la creyó desaparecida o muerta. Luz Ángela estaba demacrada, su ropa sucia, su voz cansada,
pero en sus ojos había una mezcla de rabia, miedo y desesperación. ¿Es verdad lo que hiciste con el sacerdote? ¿Es verdad que te lavaron el cerebro y ahora cantas a un Dios débil? Elena la miró con compasión. No me lavaron el cerebro, me lavaron el alma. Nos dejaste, nos traicionaste, nos expusiste, no, dijo Elena. Los amé tanto, que no podía quedarme callada sabiendo que había vida más allá de la muerte. Luz Ángela cayó de rodillas en el suelo de la calle. Yo también quiero salir, pero no sé cómo. Elena se acercó, la abrazó y le susurró, no necesitas saber cómo, solo necesitas clamar al nombre. Y allí, en plena calle, entre autos, gente y viento, el eco del nombre de Jesús se volvió a oír. Elena anotó esa noche, los nombres del pasado se borran. Los títulos oscuros se olvidan, pero hay un nombre que cuando se pronuncia todo el infierno tiembla y el cielo se abre. Jesús, nombre sobre todo nombre, eco eterno de redención. La calle donde Luz Ángela gritó el nombre de Jesús se convirtió en un nuevo punto de encuentro. Al día siguiente, otros 2 jóvenes llegaron allí, buscando a la mujer que hablaba del Cristo que rompe pactos. Y en menos de una semana, ese cruce de caminos se volvió altar. Pero con cada alma liberada, con cada corazón redimido, Elena sentía algo más que gozo. Sentía urgencia. Una madrugada, mientras oraba sola en su habitación, Dios le habló con una claridad que la estremeció. Elena, no fuiste arrancada del abismo solo para sobrevivir. Fuiste nacida para el día final. Ella se levantó con el corazón latiendo como tambor. ¿Qué significaba eso? ¿El día final de qué, Señor? ¿De mi vida? ¿Del culto? ¿Del tiempo? Y solo recibió un susurro. Prepárate. Esa misma semana, un predicador itinerante llegó al pueblo. Nunca lo habían visto. Nadie lo conocía. Pero su palabra impactó como espada. Dios está llamando a los redimidos a cerrar portales que aún siguen abiertos. Lugares donde el pecado fue entronado, donde la sangre clamó, pero aún no ha sido redimido con adoración verdadera. Elena, al escucharlo, supo que esa palabra era para ella. Convocó a su grupo. El Señor nos está pidiendo algo más. Ir a los últimos lugares que marcamos en la oscuridad y allí cerrar la historia. ¿Qué significa eso?, preguntó Sara. Elena la miró. Significa que esta guerra no es solo para limpiar nuestro pasado, es para cortar los lazos del futuro. Así comenzaron un recorrido, una travesía de redención. Visitaron una antigua escuela abandonada donde se hacían rituales infantiles, un cerro con un altar de piedra donde habían hecho sacrificios silenciosos, un pozo sellado con símbolos donde lanzaban objetos consagrados, y en cada lugar adoraban, cantaban, leían la palabra, ungían la tierra y dejaban una piedra con la palabra redimido, cerrado. Cristo reina aquí. Pero lo más impactante fue el último lugar, un campo vacío, en las afueras del pueblo, donde años atrás Elena había sido ofrecida por su propia madre como ofrenda viva al culto. Al llegar, todo el grupo guardó silencio. Elena se arrodilló. Aquí nací a la oscuridad, aquí fui marcada, aquí me entregaron. Pero aquí mismo, hoy, me levanto como lo que realmente soy, hija del Altísimo. Y mientras adoraban, el cielo se abrió. Literalmente, una luz atravesó las nubes. Una paz sobrenatural descendió. Y Elena supo que ese era el día que Dios le había dicho. El día final del pasado. De regreso escribió: fui nacida para este día, no para sobrevivir, sino para declarar que toda historia escrita en tinieblas puede tener un final glorioso en Cristo. Todo parecía avanzar con poder. Las cadenas eran rotas, las tierras eran redimidas, los perdidos estaban regresando. Pero justo cuando el grupo creía que lo peor había pasado, una traición silenciosa comenzó a gestarse dentro. No fue un grito, no fue una pelea, no fue un abandono evidente, fue el silencio. Uno de los más fieles del grupo, Andrés, llevaba semanas distante. Oraba, sí, cantaba, sí, pero algo en su mirada ya no brillaba. Rafael fue el primero en notarlo. «Hermano, ¿estás bien?», le preguntó una noche después de una reunión intensa. «Solo cansado», respondió Andrés. «Nada grave, pero estaba mintiendo». Andrés había sido contactado en secreto por antiguos miembros del culto, disfrazados de espiritualidad alternativa. Le ofrecieron ayudar a su familia con una deuda antigua a cambio de una sola cooperación: filtrar los planes del grupo, reportar movimientos, no interferir, solo observar. Y como el enemigo siempre sabe por dónde atacar, tocaron justo donde Andrés era más vulnerable: su necesidad. Al principio se negó.
Pero luego de ver a su madre amenazada por cobradores, aceptó con miedo. Y así, sin que nadie lo supiera, el enemigo entró, no por violencia, sino por silencio. Andrés comenzó a registrar oraciones, tomó fotos de mapas proféticos, envió nombres y horarios. Creía que lo hacía temporalmente, hasta solucionar el problema, pero ya estaba atrapado. Una noche, Elena tuvo una visión, un cordero rodeado de lobos, pero no lo devoraban, solo lo imitaban. Y uno de ellos, con piel suave, tenía una marca en el cuello, el símbolo del sigilo. Dios le habló: el peligro más grande no es el grito de los demonios, es el silencio del infiltrado. Hay uno que se ha rendido al miedo, y el miedo lo ha hecho traidor, aunque aún me ama. Elena no se apresuró, no lo enfrentó, oró, y esa misma semana, mientras compartían la cena como grupo, le habló directo a Andrés sin levantar la voz. Hay un silencio más ruidoso que un grito, Andrés, y tú lo llevas contigo. ¿Quieres hablar o quieres seguir huyendo? Andrés rompió, lloró como niño, se arrodilló en medio de todos y confesó: no fue por maldad, fue por miedo. Yo no quería hacerles daño, solo quería salvar a mi mamá. Perdónenme, nadie lo expulsó, nadie lo insultó, pero el grupo comprendió algo profundo. La traición no siempre se viste de odio, a veces se disfraza de necesidad mal entregada. Elena lo abrazó. Tu silencio abrió grietas, pero tu arrepentimiento puede cerrarlas, porque aquí no buscamos perfectos, solo sinceros. Esa noche, el grupo oró por Andrés y por su madre, y vieron un milagro. Un desconocido donó justo el monto que necesitaban para la deuda, sin explicación, sin aviso. Solo un sobre con la frase: no vendas tu alma por lo que Dios ya prometió proveer. Elena escribió: el infierno no necesita espías violentos, solo necesita cristianos en silencio. Por eso hoy decidimos hablar, orar, llorar y confesar. Porque el reino se construye con verdad, incluso si esa verdad nos duele primero. Las confesiones de Andrés habían revelado más que una traición. Habían desatado un patrón oculto que nadie había detectado antes. Había algo más profundo, más antiguo, un último pacto no roto, uno que aún vinculaba espiritualmente a Elena, sin que ella lo supiera. Una madrugada, Elena despertó con una sensación de ahogo. Soñaba que estaba atada no con cadenas físicas, sino con hilos invisibles que salían de su pecho hacia un lugar desconocido. «Señor, ¿qué es esto?», susurró entre lágrimas, y entonces lo oyó claramente. «Aún hay un pacto que tú no firmaste, pero firmaron por ti». El alma de Elena se sacudió. Recordó algo que había sepultado en lo más hondo de su memoria. Una noche, cuando era apenas una bebé, su madre biológica la llevó a un templo del culto. No fue ella quien la ofreció, fue su abuela. Ella había sellado el destino de Elena sin su consentimiento. Había hecho el último pacto. Elena cayó de rodillas. ¿Cómo cancelo algo que yo no hice? ¿Cómo me libero de una entrega que no firmé? Dios respondió con una palabra cargada de poder. Lo que no firmaste tampoco te pertenece, pero debes renunciarlo, en voz alta, con la cruz delante. Llamó a Rafael, Dayana y Sara, les contó todo. No hubo juicio, solo manos extendidas y una fe firme. Lo haremos esta noche, dijo Elena. Iremos al lugar donde ocurrió. Renunciaré a ese pacto, y allí se romperá para siempre. El lugar era una vieja finca abandonada al borde del río. Según registros antiguos que Andrés había ayudado a ubicar, allí se realizaban ceremonias de consagración infantil. Era un lugar maldito, pero esa noche no llegaron con miedo. Llegaron con la cruz. Elena se arrodilló justo en el centro del terreno. La luna iluminaba el lugar con una quietud sobrenatural. En el nombre de Jesús, declaró con voz firme, hoy renuncio a toda entrega que hicieron en mi nombre. Yo no pertenezco a espíritus antiguos. No soy propiedad de pactos familiares. Yo soy de Cristo. Y si la sangre fue derramada por mí en este suelo, la sangre de Jesús la supera, la borra y la anula. El aire cambió. Un sonido seco, como una rama que se parte, se oyó entre los árboles. Una presencia oscura se manifestó en el borde del campo, pero nadie retrocedió. Todos levantaron sus manos y comenzaron a adorar. Donde estuvo la muerte, ahora hay vida. Donde hubo cadenas, hay libertad. Donde firmaron por mí, hoy firmo yo con la sangre del Cordero. Y entonces un viento cálido descendió. La sombra desapareció, y Elena sintió por primera vez en toda su vida una paz total, no fragmentada, no temporal. Ella escribió esa noche: hoy entendí que la cruz no solo me salvó del pecado, me liberó de todo lo que hicieron antes de que yo pudiera hablar.
porque Jesús no solo me rescató, me adoptó, y eso lo cambia todo. Después de romper el último pacto, Elena pensó que todo quedaría en silencio. Pero no, esa liberación activó algo más profundo, algo que yacía oculto bajo tierra. Una semana después, Sara comenzó a tener visiones durante la oración. No eran sueños comunes, eran como fragmentos de memorias que no le pertenecían. Una cueva, cantos en lenguas extrañas, túneles oscuros y un símbolo en piedra que giraba como un sello. Cada visión terminaba con una frase: lo que fue sellado aún clama desde abajo. Alarmada, Sara le contó a Helena, y para sorpresa de ambas, Rafael también había tenido una visión similar. Diana, en cambio, sintió un peso en el pecho al caminar cerca del antiguo cementerio del pueblo. Era como si una historia no contada intentara salir a la superficie. Helena oró y Dios le habló. Ustedes han limpiado la superficie, pero debajo aún hay voces que fueron calladas con pacto. Y yo quiero que hablen. El grupo oró intensamente, y a través de los antiguos documentos del sacerdote mayor, ahora convertido, descubrieron la ubicación de una red de túneles construidos por el culto décadas atrás, debajo del pueblo. Allí se hacían los rituales más ocultos: pactos silenciosos, votos de sangre, entierros simbólicos de inocencia. Era el vientre del sistema, y ahora Dios quería entrar allí. ¿Estás segura?, preguntó Diana mientras observaban la entrada cubierta de maleza. No fuimos rescatados para quedarnos en la superficie, respondió Helena. Fuimos rescatados para descender y romper todo lo que otros dejaron escondido. Con linternas, aceite y Biblias descendieron. El aire era espeso, la oscuridad total y el silencio demasiado denso. En lo profundo del túnel encontraron marcas antiguas, símbolos tallados en roca, vasijas con nombres y hasta huesos pequeños, probablemente de animales sacrificados. Pero lo que más los impactó fue una piedra central con una inscripción antigua. Aquí moran los votos no revelados, y aquí quedarán sellados hasta el día del juicio. Helena tocó la piedra. Pues ese día ha llegado, dijo con firmeza. Sacaron aceite. Leyeron el Salmo 24. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y en ese momento comenzaron a clamar: Jesús, entra a estas profundidades. Rompe los votos antiguos, da voz a los silenciados, sana las raíces. El suelo vibró levemente, una vasija se rompió sola, y una brisa inesperada, sí, una brisa dentro del túnel, sopló entre ellos. Y entonces lo sintieron, una paz descender como lluvia suave, como si almas que habían sido marcadas con maldición finalmente fueran liberadas. Al salir, todos estaban en silencio, no por miedo, sino por reverencia. Acababan de ser testigos de algo que pocos entienden, que a veces la batalla espiritual no se libra solo arriba, sino en las profundidades donde el mundo ya no mira. Helena escribió esa noche: las profundidades no me asustan, porque donde el enemigo cavó sus tumbas, ahora Jesús cava altares de esperanza, y el eco de lo oculto se rinde ante la luz. Los días siguientes al descenso al túnel fueron extrañamente tranquilos. No hubo ataques espirituales, no hubo manifestaciones, solo un silencio que parecía preparar algo. Pero el descanso no duraría. Una noche, mientras organizaban una jornada de ayuda para jóvenes atrapados en prácticas esotéricas, Rafael encontró una pequeña caja en la puerta del centro de oración. Era antigua, de madera oscura, cerrada con un lazo rojo. La llevó a Helena sin abrirla. ¿Crees que sea algo del pasado?, preguntó él. Helena la sostuvo en sus manos. Sintió un peso extraño, no físico, sino espiritual. La abrió. Adentro solo había una hoja y una piedra manchada. La hoja decía: uno de los tuyos aún pertenece a los muertos. Busca su nombre. Fue entregado y olvidado, pero nosotros no olvidamos. Helena sintió un escalofrío recorrerle la columna. Reunió al grupo. Esto no es una amenaza cualquiera. Es una llamada. El enemigo quiere sembrar confusión. Pero más allá de eso, algo aquí es cierto. Buscaron entre los archivos del culto que aún conservaban, documentos viejos, nombres escritos a mano, y entonces lo encontraron. Ezequiel Benítez. No lo reconocieron al principio, hasta que Diana abrió los ojos con sorpresa. Ese es el nombre real de Elías, el joven que llegó hace unas semanas, el del colgante oscuro. Lo buscaron y lo encontraron, temblando, en la entrada del cementerio del pueblo. No sé por qué vine aquí, dijo Elías. Solo sentí un tirón, una voz que me dijo: aquí dejaste lo que eras, ven por ello. Helena se acercó con ternura.
No eres propiedad del pasado, Elías. No importa lo que hayan escrito. No importa si te entregaron cuando eras niño. Lo que Cristo escribió sobre ti es más fuerte que cualquier lápida. Oraron por él en el mismo lugar, y mientras declaraban libertad, Elías gritó: «Me llamaron entre los muertos, pero yo ya no pertenezco allí. Jesús me llamó a la vida», y cayó de rodillas, llorando. En el silencio del cementerio se oyó solo una frase, dicha por Elena: «Bórralo, Señor. Borra su nombre de entre los muertos y escríbelo en tu libro de la vida». Esa noche, mientras el grupo adoraba, alguien llegó llorando a la puerta. La madre de Elías. «¿Aquí está mi hijo?». Me dijeron que estaba muerto en vida, pero esta mañana soñé que una mano lo sacaba de una tumba y lo vestía de blanco. Elena la abrazó. Él murió, sí, pero en Cristo, y ahora vive, más de lo que nunca ha vivido. Elena escribió esa noche: «Los nombres enterrados por el pecado pueden ser resucitados por la gracia, porque en Cristo ni la muerte tiene la última palabra». Después del milagro con Elías, el grupo sintió una euforia espiritual. Parecía que cada semana las cadenas caían más rápido, que la oscuridad retrocedía más fácil. Pero entonces el Señor les advirtió en oración: «No todos quieren ser libres. Algunos aman sus cadenas, y otros se visten con ellas como si fueran corona». Elena comenzó a notar algo extraño. Varios jóvenes nuevos se acercaban a las reuniones, pero no con hambre de Dios. Venían a desafiar, a observar, a sembrar duda. Uno de ellos, llamado Mateo, era inteligente, carismático, culto. Conocía de Biblia, incluso más que algunos del equipo, pero hablaba con ironía. ¿No creen que ya exageran con tanto demonio y liberación? Tal vez solo son traumas no resueltos. Quizá lo que llaman maldición es solo miedo colectivo. Sara intentó razonar con él, Dayana también, pero algo en su mirada revelaba una verdad más profunda. No estaba confundido, estaba endurecido. Una noche, Mateo pidió hablar con Elena. «Tú sabes que yo vengo de donde tú saliste. Mis padres fueron sacerdotes. Yo fui iniciado, pero no renuncié. Solo cambié de enfoque». Elena se tensó. «¿Por qué estás aquí entonces?». Él sonrió sin vergüenza. «Porque si van a intentar cerrar todas las puertas, yo quiero ver si son capaces de cerrar la mía». Elena se quedó en silencio, pero dentro oró. Y entonces respondió con firmeza: «Yo no vine a convencerte, Mateo, ni a cambiarte con argumentos. Vine a decirte que si alguna vez clamas a Jesús, aunque sea por desesperación, Él te va a responder». Mateo rió. «Eso no va a pasar», y se fue. Esa noche, Elena escribió: «El poder de la cruz no se impone, se ofrece. Y aunque hay quienes no quieren soltar sus cadenas, el amor de Dios nunca deja de llamar». Días después, un joven del grupo tuvo un ataque espiritual en plena oración. Gritaba el nombre de Mateo, como si algo lo atara. Lo liberaron esa misma noche. Y comprendieron. Mateo había comenzado a contaminar con palabras suaves, pero con raíz maldita. Elena convocó al grupo. «Desde ahora no basta con recibir, debemos discernir. No todo el que entra quiere sanar, y no todos los heridos quieren ser sanados». Esa semana ayunaron intensamente. Y Dios les mostró a otros 3 jóvenes con raíces profundas en el ocultismo que no querían ser libres, sino detener la obra. No los rechazaron, no los humillaron, pero los cubrieron en oración y marcaron distancia, porque aprendieron algo esencial. La libertad es un regalo, pero solo los humildes lo aceptan, y aunque Jesús está dispuesto a libertar a todos, jamás forzará a nadie. Había una parte del pueblo que todos evitaban, un terreno baldío, lleno de maleza y tierra seca. Los ancianos lo llamaban el Pozo del Eco, aunque nadie sabía por qué. Los niños al pasar por allí se tapaban los oídos, pero una mañana Rafael recibió una palabra mientras oraba. Lo que no se recuerda, no se sana, y hay un pozo donde los recuerdos duermen bajo juramento. Elena supo de inmediato a qué se refería. Recordó que en su niñez fue llevada a ese mismo lugar, pero no para un juego ni una excursión. Su abuela la llevó de noche, con una caja de madera, un pañuelo rojo y una frase que nunca entendió. «Aquí, tu pasado quedará sellado. Tu futuro será lo que ellos digan». Ahora entendía. Ese sitio era más que tierra olvidada. Era un altar de silencio. Un pozo no solo de agua, sino de memorias enterradas. El grupo fue hasta allí. Llevaron palas, aceite, Biblias y cánticos. Rodearon el pozo. El aire estaba quieto, demasiado quieto. «Aquí dejaron parte de mí», dijo Elena en voz baja. «Aquí enterraron cosas que ni yo recuerdo, pero Dios sí». Rafael comenzó a orar.
Señor, si aquí quedaron sellos, imágenes, recuerdos que el enemigo usa para acusar, desentiérralos hoy, pero no para avergonzar, sino para redimir. Entonces comenzaron a excavar alrededor. No tardaron en encontrar una caja oxidada. Dentro había una fotografía rota de Elena a los 4 años, un mechón de su cabello y una pequeña figura de barro con una palabra grabada, apartada. No era un adorno, era un símbolo de consagración al culto, una ofrenda silenciosa que marcaba propiedad espiritual. Elena tembló, no por miedo, sino por el peso de entender lo que otros hicieron con su niñez. Pero levantó la figura de barro y con autoridad dijo: «Ya no estoy apartada para el mal. Estoy consagrada al Dios vivo. Mis recuerdos ya no son armas, son testimonio». Y arrojó la figura al fuego. El grupo adoró. Dayana cantaba en lenguas. Sara lloraba sin parar. Rafael gritaba textos de Isaías. Y entonces el pozo, el mismo que por años se creyó seco, empezó a burbujear. No con agua, un vapor blanco tibio que salió sin presión, como si algo se liberara desde el fondo. Y con él vino una paz extraña. «Ya está», dijo Elena. «Lo que estaba oculto salió. Lo que fue enterrado en maldición, ahora florecerá en memoria redimida». Al salir, colocaron una cruz de madera en la entrada del terreno. Le grabaron: «Aquí murieron recuerdos atados, pero nació una historia con propósito». Esa noche, Elena escribió: «No temeré mirar atrás, porque mi pasado ya no tiene poder para acusarme, solo para mostrar lo grande que es aquel que me rescató». Las semanas siguientes al suceso del pozo fueron de adoración profunda. El grupo experimentaba una dimensión de libertad que jamás habían imaginado. Pero con la luz que avanza, también se agita la sombra. Una madrugada, Rafael fue despertado con una sola frase en su espíritu: «La tierra aún clama por sangre inocente». A la mañana siguiente reunió al grupo. «El espíritu me mostró que hay lugares en esta tierra donde se derramó sangre, no solo en rituales, sino en injusticia, en secreto, en abandono». Elena asintió. «Sí. Recuerdo que durante mi formación en el culto nos llevaron una vez a un campo lejos del pueblo. Nos dijeron que era territorio cerrado por sangre. Allí se hicieron ofrendas humanas, 1 cada 5 años. El último fue un niño de 8 años. El grupo quedó en silencio. El lugar que Elena mencionaba era hoy una finca ganadera. Había pasado de mano en mano sin que nadie conociera su historia. «¿Y si la tierra aún está clamando?», dijo Dayana. «¿Y si las bendiciones que no llegan están detenidas por ese clamor no redimido?». Decidieron ir, no con miedo, con autoridad. Al llegar a la finca, fueron recibidos por un joven campesino que no entendía muy bien qué buscaban. Cuando Elena explicó que venían a orar por la tierra, él se quedó callado. «Mi abuelo siempre decía que en ese potrero las vacas se enfermaban sin razón, que allí no crecían árboles, que en las noches los animales huían de un solo rincón, pero nadie sabía por qué». El joven les abrió el portón. «¿Pueden orar ahí?», preguntó. «Ya no me importa lo que digan, solo quiero paz». Caminaron hasta el punto exacto. Lo reconocieron por la forma del terreno, un círculo ligeramente más bajo, rodeado de hierba marchita. Allí, Elena se arrodilló. «Señor, este suelo ha bebido sangre inocente. No lo ignoramos, no lo cubrimos, lo traemos a ti, para que la única sangre que ahora hable aquí sea la tuya». Rafael leyó Hebreos 12:24. «Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel». Entonces todos comenzaron a clamar: «Jesús, que tu sangre hable más fuerte, que la sangre del Cordero calle el clamor de la injusticia, que esta tierra se vuelva fértil para tu reino». Sara derramó aceite en la tierra, Dayana cantó sobre el suelo, y Elena proclamó: «Esta tierra ya no pertenece al dolor, esta tierra es del Señor. La sangre que fue derramada aquí ya no grita venganza, hoy grita redención». De repente, una nube oscura que cubría el sol se dispersó, el viento sopló suave, y por primera vez en años, una bandada de aves sobrevoló el campo. «Nunca vienen aquí», dijo el campesino, con los ojos llenos de lágrimas. «Ahora sí», respondió Elena, «porque la sangre correcta ya fue derramada». Esa noche escribió: «El suelo no olvida, pero tampoco resiste a la voz del Cordero. Hoy comprendí que la sangre de Jesús no solo limpia personas, también limpia lugares». Esa noche, después de redimir la tierra marcada por sangre, Elena tuvo un sueño distinto a todos los anteriores. No había oscuridad, no había guerra, solo un campo blanco, inmenso, lleno de luz.
y en medio una voz como estruendo de muchas aguas la llamó. Elena. Ella se volvió y cayó de rodillas. Sabía que no era una visión común, era una convocatoria. La voz siguió. Te vi antes de que fueras formada. No fuiste un error ni una moneda de sacrificio. Fuiste diseño. Fuiste plan. Y ahora eres vos. Levántate, porque muchos aún no saben quiénes son hasta que alguien como tú los llame por su verdadero nombre. Elena despertó llorando. La presencia de Dios la había llenado con tal ternura y poder que no pudo hablar por horas. Solo escribió en su diario: el infierno me dio un nombre, el culto me marcó con un título, pero el cielo me llama hija. Ese día, mientras caminaba por el pueblo, una niña de unos 7 años se le acercó y le dijo algo que la dejó inmóvil. Tú eres la que dice los nombres verdaderos, ¿cierto? ¿Cómo dices?, preguntó Elena. En mi casa me llaman inútil. Mi padrastro me dice maldita, pero yo soñé contigo, y me decías que yo era amada y que tenía un nombre nuevo. Elena se arrodilló frente a la niña con lágrimas. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Lucía, pero ya no sé si ese es mi verdadero nombre. Elena la miró con firmeza y ternura. Lucía, Dios no se ha olvidado de ti. Tú no fuiste un accidente. Tú eres luz. Y aunque los hombres te pongan etiquetas, el cielo ya escribió tu identidad y no se puede borrar. Ese encuentro la marcó. Desde entonces, Elena comenzó una nueva labor dentro del grupo: declarar identidad sobre los que llegaban. No solo liberarlos del pasado, sino mostrarles quiénes eran en Cristo. Una joven que fue prostituida desde los 12 años, ahora era llamada restauradora de otras mujeres. Un muchacho que se había intentado suicidar 3 veces, ahora era conocido como voz de vida para los quebrantados. Una ex practicante de magia, ahora era intercesora con ojos abiertos al cielo. El grupo crecía, no en número solamente, sino en identidad. Ya no eran solo los rescatados de la oscuridad, eran los enviados con luz. Y así, Elena entendió la razón de su llamado. Fui sacada del infierno para recordarle al mundo cómo suena la voz del cielo. Una voz que llama, que levanta, que nombra, que adopta. Habían pasado meses desde la última manifestación del culto. Muchos creían que estaba completamente disuelto. Otros pensaban que simplemente se había escondido. Pero Elena lo sabía. El corazón del sistema aún latía. Y tarde o temprano, alguien intentaría reanimarlo. La señal llegó una noche. Mientras el grupo oraba por una adolescente recién liberada, comenzó a hablar en otra voz. La que fue nuestra aún nos debe una última visita. Todos quedaron en silencio. La joven cayó al suelo inconsciente. Elena sintió un frío recorrerle el cuerpo. Diana la miró con gravedad. Te están llamando, no por poder, sino por venganza. Esa noche, Rafael propuso: ¿y si no vamos a reaccionar, sino a cerrar esto de una vez? Elena bajó la mirada. No puedo huir de lo que me forjó. No puedo fingir que todo terminó. Aún hay uno que espera que yo regrese. La nueva sacerdotisa. La que tomé el lugar cuando era apenas una joven y que nunca aceptó mi rendición. Ese hombre era conocido como Abadón, no su nombre real, sino el título que había asumido en las sombras, portador del sello final. Fue él quien la instruyó en los rituales mayores. Fue él quien la coronó. Fue él quien le dijo una vez: si alguna vez decides traicionar al linaje, tendrás que volver y mirarme a los ojos antes de morir. Elena lo había evitado por años. No por miedo, sino porque no sentía que el tiempo había llegado. Pero ahora sí. El grupo decidió acompañarla. Oraron, ayunaron y una noche partieron hacia las montañas donde se encontraba la cripta del juramento. Un lugar oculto, accesible solo por un sendero de piedra que ella conocía bien. Aquí fui coronada para el infierno, susurró mientras caminaban. Aquí me declararon sello viviente. Hoy vengo como lo que realmente soy, templo viviente del Espíritu Santo. Al llegar, encontraron a 3 figuras esperándolos. Una de ellas, vestida de negro, con el rostro cubierto, se adelantó. «Volviste», dijo con una voz áspera. «Pero no para rendirte, ¿cierto?» Elena se adelantó sin temor. «No, volví para cerrar tu ciclo, para decirte que tu poder terminó el día que Jesús se levantó de entre los muertos, que todo lo que me diste, te lo devuelvo hoy». Sacó de su bolsa la corona negra que una vez le impusieron, y con fuerza la arrojó al suelo. «Yo ya tengo una corona de justicia». Los otros intentaron hablar, invocar, murmurar encantamientos, pero el grupo levantó sus voces en adoración, y algo se quebró en el ambiente.
Abadón cayó de rodillas, no por conversión, sino porque la presencia de Dios lo dobló. Susurró con rabia: «No puedo tocarte. ¿Qué llevas encima?» Elena se inclinó y dijo: «No llevo amuletos. No llevo encantos. Llevo sangre, la sangre de Jesús. Y no solo me cubre, te vence». Esa noche, en la misma cripta donde fue consagrada para la oscuridad, Elena levantó sus manos y declaró: «Hoy regreso no como esclava, sino como testigo. Y lo que un día se llamó altar de tinieblas, hoy se convierte en altar de gloria, porque Cristo ha vencido». El eco de su voz retumbó en las paredes, y una grieta profunda se abrió en el centro de la cripta. La montaña tembló, y un viento poderoso los rodeó. Salieron de allí con gozo. Sabían que nada quedaba pendiente. Elena escribió esa noche: «Regresé, pero no fui vencida. Cerré el ciclo, y en el lugar donde me ofrecieron como propiedad del infierno, ahora levanté una bandera. Cristo reina aquí». Elena había roto pactos, desenterrado memorias, redimido tierras y regresado al corazón del culto para cerrar el ciclo, pero aún quedaba una marca. No estaba en la tierra, no estaba en un altar, estaba en su cuerpo. Una noche, al quitarse la blusa para dormir, notó algo que había dejado de ver con dolor: una figura oscura, tallada a fuego en su espalda cuando apenas tenía 13 años. Un símbolo con 3 círculos entrelazados y una estrella invertida al centro. El sello de la sacerdotisa. Durante años lo había ocultado. Después de su conversión, lo aceptó como cicatriz. Pero ahora el Espíritu Santo le habló con claridad: «No quiero que cargues lo que ya vencí. Esa marca ya no es tuya. Y lo que el fuego selló, mi gloria puede borrar». Fue entonces cuando comprendió: había que cerrar no solo lo espiritual, sino también lo visible. Reunió al grupo y confesó: «Esta marca me identificó por años como una posesión. Me dijeron que nunca podría quitarla, pero hoy sé que mi cuerpo también fue comprado con sangre. Y no quiero más señales del pasado sobre mí». Rafael con firmeza respondió: «Entonces será borrada, no con tinta, no con medicina, sino con gloria». Hicieron una vigilia especial, no como espectáculo, sino como acto de fe. Ungieron el lugar, adoraron, levantaron cánticos de liberación, y al llegar la medianoche, Elena se puso de rodillas. Sara colocó su mano sobre la marca y dijo: «Padre, tú hiciste llover maná del cielo, tú hiciste retroceder el mar. Hoy te pedimos un milagro más. Haz retroceder esta marca, haz que desaparezca bajo tu gloria». En ese momento la temperatura del lugar cambió. Un calor suave cubrió la espalda de Elena. Ella cerró los ojos y lloró, no por dolor, sino por paz. Y cuando se levantó, Rafael miró su espalda y no pudo hablar. La marca había desaparecido. No quedó cicatriz, no quedó sombra, ni siquiera una línea. Todos cayeron de rodillas. No sabían cómo explicar lo que habían visto, solo sabían quién lo había hecho. Elena escribió esa madrugada: «La última marca se fue, y con ella se fue la última mentira. El infierno dijo que era suya, pero Dios escribió su verdad sobre mi piel, libre, amada, redimida». Y desde entonces, cada vez que alguien llegaba con cicatrices, tatuajes rituales o recuerdos físicos del culto, Elena no solo les hablaba de restauración espiritual, sino que les mostraba su espalda y les decía: «Mira lo que el Señor puede hacer. Él no solo te limpia por dentro, Él también puede borrar lo que otros marcaron sobre ti». La noticia del milagro recorrió el pueblo como viento entre espigas. Muchos no creían, otros sí. Pero lo que nadie pudo negar es que la mujer marcada por el infierno ahora resplandecía con la gloria del cielo. Un joven exocultista llegó desde otra región, buscando a Elena. «Dicen que tú sabes lo que significa nacer en la oscuridad y aún así ser llamada hija de Dios». Elena lo miró con compasión. «No lo dicen. Lo vivo. Y ahora tú también puedes». Así comenzaron a llegar otros, jóvenes que escaparon de ritos, niñas marcadas, adultos cansados de arrastrar cadenas heredadas. No venían por show, venían porque oían algo en la voz de Elena que no hallaban en ningún otro lugar: verdad con cicatriz, amor con autoridad, redención con testimonio. Fue entonces cuando entendió la palabra que el Espíritu le dio una madrugada. Lo que fue eco de muerte será ahora trompeta de vida. Ya no eres solo una testigo, eres una voz multiplicada, porque el fuego que te quemó ahora será luz que guíe a otros. Elena comenzó a entrenar discípulos, no solo para que supieran doctrina, sino para que conocieran al Dios que camina con los rotos. Formaron grupos de restauración en varios pueblos, uno en cárceles, otro en hospitales.
otro para mujeres con pasado de brujería. Y el fuego no se apagó, se extendió. Ya no eran un grupo de liberados, eran una generación redimida, enviada y peligrosa para las tinieblas. No gritaban condenación, gritaban esperanza, y sus testimonios eran más potentes que cualquier sermón. Una tarde, Elena caminaba por un camino rural, rumbo a una casa donde una familia la esperaba para oración. Un anciano se le acercó y le preguntó, ¿Usted es la que habla por los que ya no tienen voz? Elena lo pensó un segundo y respondió, no, yo soy la que ayuda a que recuperen la suya. Esa noche escribió, el infierno intentó callarme, pero en Cristo mi voz se multiplicó. No nací para el culto, no fui creada para los altares de muerte. Fui formada para anunciar a aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. El atardecer pintaba el cielo con tonos rojos y dorados. Elena se detuvo en la colina que dominaba el pueblo donde todo había comenzado. La vieja iglesia restaurada, la escuela de discipulado, los campos donde antes hubo tumbas espirituales, todo había cambiado. Pero sobre todo, ella. Recordó su nacimiento en medio de la confusión espiritual, la consagración no pedida, la corona de oscuridad que una vez portó. Recordó sus años como sacerdotisa, sus viajes, sus ojos ciegos por el poder. Recordó también la primera vez que escuchó el nombre de Jesús con convicción. Cómo tembló, cómo luchó, cómo finalmente se rindió. Ahora lo veía con claridad. Todo el infierno que vivió no fue su final. Fue la plataforma que el cielo usó para anunciar su gloria. Esa noche, en una gran reunión con todos los restaurados, Elena fue llamada al frente. No por títulos, no por homenajes, sino para declarar con su propia voz lo que había descubierto. Mi nombre es Helena. Fui criada para la oscuridad, coronada en la muerte, encadenada con votos que no pronuncié. Pero un día Jesús me habló, no me gritó, me llamó por mi nombre. Y en ese instante supe que la verdadera autoridad no nace del control, sino del amor. No estoy aquí para contarles una historia triste, sino una historia de resurrección. Jesús me sacó de lo más profundo, me limpió, me restauró y me devolvió la voz. Pero no solo eso, me dio una nueva, una que ahora no calla, una que anuncia que Cristo aún salva, aún liberta y aún transforma. Hubo silencio, luego llanto y finalmente adoración. Y cuando Elena volvió a su lugar, una niña se le acercó. ¿Tú fuiste del otro lado? Elena la miró con ternura. Sí, pequeña, pero ya no. Ahora soy del lado de la luz, y la luz nunca fue vencida. Reflexión final. La historia de Elena no es única. Es la historia de millones que, sin saberlo, nacieron en cadenas, crecieron en sombras y vivieron marcados por heridas espirituales. Pero también es la historia de la cruz. Porque cuando el mundo te llama perdido y el infierno te llama propiedad, Cristo te llama hijo. No importa cuán profunda sea la oscuridad de tu pasado, no importa qué hiciste o qué te hicieron. Cuando el Señor te llama, Él te limpia, te restaura y te da propósito. Isaías 61, 1-3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Oración final. Señor Jesús, tú eres la luz que resplandece en medio de la oscuridad. Hoy reconozco que sin ti estoy perdido. Limpia mi corazón, rompe toda cadena antigua y escribe mi nombre en tu libro de la vida. No quiero solo una historia cambiada, quiero una vida nueva. Desde hoy te entrego mi pasado, mi presente y mi futuro. Haz con ellos una voz que no se calle jamás.